Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Ya son tardes. Eh, Hace un rato yo hice un comentario, básicamente por problemas de visión dije que si alguien no te deja en visto, no le hables en un mes. Pues era para referir que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Porque es que me fallan un poquito los ojos, entonces pues nada, estaba como tratando de ambientar un poco el tema y demás, pero les pido me excusen si la visión no me da lo suficiente como para leer a veces tan lejos, pero eso. Digamos que de inicio quiero indicar que a veces en la iglesia moderna solemos pensar mucho en que Dios obra cuando los ambientes están principalmente en calma. O sea, cuando no hay oposición, cuando no hay dolor, cuando las circunstancias son favorables, ahí creemos que Dios obra. Pero hoy quiero llevarlos a un texto de la Escritura que nos va a mostrar justamente lo contrario. Ese justamente lo contrario es Hechos capítulo 11, versos del 19 al 30. Entonces vamos a andar por el texto un poco con el ánimo de que podamos ser edificados en la palabra y que veamos la perspectiva del Evangelio de otra manera o tal vez un poquito diferente a esa situación de creer que todo es comodidad en algunos casos. Entonces lo primero es arranquemos por leer el texto. Entonces vamos a hablar de la iglesia de Antioquía. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas, llegó la noticia, ¿sí ven por qué dije lo que dije? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y gracias a Dios, a la Santísima Biblia y a todos los salmos, hasta aquí hemos llegado. Ese es el texto que vamos a desarrollar en este momento. Quiero que nosotros veamos que el texto tiene un movimiento y quiero que desarrollemos el movimiento del texto en la medida que vamos desarrollando la explicación. Entonces, básicamente, yo estoy proponiendo, aquí lo señalo con colores diferentes, vamos a ir proponiendo cuáles son esos movimientos que están, en mi entender, dentro del texto. Básicamente estamos hablando, ese es el mismo texto, tranquilos, estamos hablando de que la iglesia es dispersada y el evangelio se mueve. Eso lo vamos a ver de los versos 19 al 21. Seguidamente vamos a ver que la obra es confirmada y fortalecida por Bernabé, lo cual está en los versos 22 y hasta el 24. Después veremos que la iglesia es formada por la enseñanza y adquiere identidad, versos 25 al 27, para que finalmente podamos ver en los versos del
del 27 al 30, perdón, que la comunidad responde a la dirección de Dios con toda solidaridad de una manera concreta. Si uno ve esto, se va a dar cuenta que el texto que acabamos de leer, aunque parezca un texto sencillo, es un texto complejo. Tiene, como dirían popularmente, tiene demasiada carnecita, ¿sí? Entonces vamos a hacer un trato, y es que como yo hice unas presentaciones, las presentaciones tienen en realidad, digamos, bastante contenido en palabras y demás, usted me va a poner atención, yo con gusto, después de la impartición, le entregaré la presentación a quien la quiera tener, ¿cierto? Pero eso digamos de buena manera. Yo he estado aquí ya hablando que el texto, todo el tiempo el texto, y todos los cristianos tenemos dentro de nuestro lenguaje la palabra texto. Y quiero hacer como una claridad, porque esa palabra es una palabra que es bastante interesante. Es bastante interesante y es muy útil para lo que vamos a aprender ahora. Y es que cuando uno habla de texto se tiene que remitir a una palabra en latín que se llama tetsere, no importa la palabra, no quiero que la recuerden, pero es tetsere, que significa básicamente algo que es tejer, entrelazar, trenzar. Entonces, cuando uno habla de texto, habla de dos cosas fundamentalmente. Habla de un tejido y habla de una trama. Entonces eso es lo que yo quiero que desarrollemos a lo largo de esta predicación, que esto tiene un tejido, que es lo que nosotros vemos por fuera, lo que podemos percibir del texto, y que tiene una trama, que es la parte que está no visible dentro del texto, pero que es muy importante porque el que solamente vea la parte externa va solamente a ver la mitad del texto y seguramente no vamos a comprender con profundidad el mensaje que nos quiere traer el Señor a través de esta perícopa de la Escritura. Eso digamos que es importante, porque cuando estemos allí vamos a ver que Hechos del 11 al 19 nos va a mostrar la expansión del Evangelio, la validación y liderazgo espiritual, el tema de la consolidación e identificación y el tema de profecía y solidaridad. Si ustedes ven eso ahí, seguramente cuando leímos el texto de primera mano no encontramos esto con esa misma claridad y contundencia, y quiero que nos adentremos en ese tema. Como estoy proponiendo 4 movimientos, entonces voy a hacer de una vez inicio del primer movimiento. El primer movimiento, vamos a leerlo, perdón. Ay, Dios mío. Desde el verso 19 hasta el verso 21 y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Aquí hay un tema que me parece bastante interesante, y es que hay técnicamente se llama una bisagra narrativa. Cuando el autor escribe y dice, ahora bien, ese ahora bien es esa bisagra que les digo, y es que él está interesado en que usted y yo como lector del texto podamos hacer una conexión de dos documentos, de dos momentos importantes que unen el texto. ¿Cuál era el primer momento? La persecución de Esteban, para mostrarnos ahora que hay un nuevo comienzo. Eso es importante, ese ahora bien está conectando lo que pasó, que era un momento de persecución, con un nuevo momento que es el que se va a desarrollar aquí. O sea, lo que Lucas te está diciendo no es el fin, es el comienzo de otra etapa. ¿Sí? Entonces es muy interesante, está conectando persecución con expansión.
¿sí? Lucas quiere que entienda que lo que ocurre en Fenicia, Chipre y Antioquía no se puede separar de lo que sucedió en Jerusalén. Entonces un poco es lo que yo decía en el primer servicio, que nosotros también adquiramos esa disciplina de poder ver toda la Biblia en el contexto, que no cojamos solamente este pedacito y ya, sino que podamos entender todo lo que viene narrando, por lo menos cada uno de los libros de la Biblia, en este caso lo que está narrando el libro de los Hechos, ¿cierto? Entonces el autor te está diciendo, hubo persecución, los creyentes fueron esparcidos, el evangelio salió de Jerusalén y Antioquía emerge como un nuevo espacio para el evangelio. Y allí Dios comienza una obra decisiva para los creyentes. Y dice, los que habían sido, ¿qué? Esparcidos, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque el texto no dice que ellos salieron porque hicieron una campaña evangelística entre todos y se fueron de manera muy chévere, sino porque fueron esparcidos. O sea que ellos salieron ¿en qué? En medio de una situación dolorosa. Pues a veces no vemos esto, ¿cierto? Pero digamos que a partir de ahí, lo más importante es ver que esa situación dolorosa no detiene el crecimiento del evangelio. Y que para nosotros puede ser doloroso, pero Dios lo establece como una oportunidad para que el evangelio crezca. Y hay un avance geográfico porque dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero el texto a mí me gusta mucho. Y me gusta porque dice que pasaron y que no se hablaba sino solamente a los judíos. O sea que hasta ese momento ellos habían entendido que el mensaje del evangelio era un mensaje, si lo podemos definir como exclusivista, solamente a los judíos. Pero dice también que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Interesante. No dice que habló Pedro, no dice que habló Saulo, no dice eso, dice unos varones, tal vez unos que no tenían una categorización visible dentro de la iglesia, pero tuvieron el arrojo de hablar y predicar el evangelio. Entonces eso nos está diciendo de alguna manera que todos somos llamados a la predicación del evangelio, ¿cierto? Ahí no hubo nada diferente. ¿Qué vemos hasta ahí? Que hay una expansión geográfica, pero no hay un entendimiento teológico para quién es la predicación del evangelio. Y decía el pastor Nelson en una predicación pasada que desde Génesis el Señor determinó es que es para todos, porque a Abraham le fueron dadas las promesas para todas las naciones. Pero hasta ahí el evangelio estaba limitado a los judíos, única y exclusivamente estaba limitado a los judíos. Habían entonces en ese contexto, ¿qué? Límites de tipo humano, ¿cierto? Entonces el tema es que cuando estos hombres hablan a los griegos, hacen una ruptura de una barrera cultural. A veces nosotros no hacemos mucho eso, somos muy limitados y solamente hablamos entre nosotros muchas veces. Pero Hechos 11 nos está mostrando un modelo de predicación que es para todo el mundo, es pasar de la exclusividad a la inclusión. Todos cabemos dentro del evangelio, absolutamente todos, ¿cierto? Hay que dejar ese tema de mentes estrechas, un poco de pensar que el evangelio tiene restricciones. Y me gusta mucho la palabra esparcidos, porque la palabra esparcidos no significa simplemente alguien que sale huyendo. Aunque huían, sí es cierto, no solamente es eso, son personas que son lanzadas para dar fruto.
Y eso es lo que la palabra en su idioma original dice, que son personas lanzadas para dar fruto, ¿cierto? Entonces, la persecución trajo cosas mayores, pasó de la expulsión para terminar con lo que se denomina una siembra. Pasó de una pérdida para convertirse en un crecimiento y pasó de una crisis para la iglesia para llevar la iglesia a lugares nuevos. ¿Eso qué indica? Que Dios no está limitado por ninguna crisis. Dios no está limitado por ninguna crisis y muchas veces Dios permite estas situaciones para que su pueblo se mueva. Pero lo más interesante del caso y lo más profundo es que los creyentes no fueron llevados a lugares neutros. Y quiero que ustedes me sigan en la predicación en eso. Ellos fueron llevados a Fenicia, Chipre y particularmente a Antioquía. Esos lugares eran lugares que estaban marcados por la idolatría, estaban marcados por la pluralidad religiosa y estaban marcados profundamente por la sensualidad. Entonces, un poquito, si uno mira el mapa aquí, se va a dar cuenta que en el Imperio Romano habían fundamentalmente 3 ciudades. Antioquía no era la más grande, por supuesto. Lo más grande era Roma, seguido de Alejandría, y Antioquía era la tercera ciudad. Si uno mira a Alejandría, pues era interesante por el tema cultural. Allí estaba, yo no sé si todavía, creo que no, el tema de la biblioteca de Alejandría. Sí, pero digamos era culturalmente una ciudad importante. Y Antioquía era un centro comercial. De esa ciudad se estima que había más o menos unos 300.000 habitantes. De esos 300.000, entre 22.000 y 65.000 se pensaba que eran judíos, personas que estaban viviendo en Antioquía que tenían un trasfondo judío. O sea que esa ciudad era ¿qué? El terreno perfecto para la predicación del evangelio. A veces nosotros pensamos que el terreno perfecto para la predicación del evangelio es que todo el mundo esté bien. Y quiero hacer una particular mención de que dentro de Antioquía había como un bosquecito pequeñito que se llamaba Dafne. Ese Dafne quedaba a 8 kilómetros de Antioquía y era un lugar donde se suponía que era un centro religioso. Allí se adoraba o se rendía culto a Apolo y Artemisa, y eran unas mezclas religiosas mezcladas con prácticas culturales y festivas. La moralidad era de un ambiente permisivo y sensual. Algunos historiadores creen que allí había prostitución cultica, pero eso no está todavía definido, pero el ambiente sí era un ambiente altamente sensual, o sea que eran espacios dedicados al entretenimiento, la autosatisfacción, y lo espiritual se mezclaba con el placer y el libertinaje. O sea que la cultura era idolátrica y pluralista, cualquier dios cabía, y la experiencia religiosa no traía transformación. Entonces imagínese usted, creyente, predicando en ese ambiente. Y allá fueron a predicar unos hombres que no eran probablemente reconocidos, que por causa de la dispersión llegaron a esas zonas, pero no llegaron a un ambiente tranquilo, llegaron a un sistema corrompido. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? Que el evangelio no se adapta a la cultura. Entonces, ¿qué estaban proponiendo ellos? Adoración centrada en Jesucristo. Estaban proponiendo una conversión genuina y una nueva identidad. Una negación al yo y ser discipulados. Y es interesante que es en este contexto donde los cristianos, y perdón la redundancia, son llamados por primera vez cristianos. Antes nunca fueron llamados cristianos. En ese contexto fueron llamados
cristianos. Era una comunidad marcada por la fe, el servicio y la obediencia, que era lo que hace poco cantábamos en la adoración. Y ellos proponían unas vidas cambiadas por el Evangelio. No suena como muy chévere predicar en ese ambiente, ¿no? Pero allá los mandó el Señor. Y dice que ellos predicaban al Señor Jesús. O sea, el tema de predicación fue el Señor Jesucristo. No fue otro tema, no fue un tema cultural, no fue un tema del desarrollo de la fe, no fue un tema empresarial, no fue nada. Predicaban al Señor Jesucristo. Tema sencillo, ¿sí? No estaban buscando agradarle a la cultura, ¿cierto? ¿Qué cambió? No cambió el alcance del Evangelio, no cambió el mensaje, cambiaron los destinatarios del mensaje, ¿cierto? Ellos predicaron al Señor. Entonces, ¿qué nos pasa? Que la iglesia pierde cuando quiere cambiar el contenido para ganar aceptación. Y yo no voy a formar un tema de discusión ni de polémica aquí, pero digamos, sí mucho en nuestro contexto moderno, temas como la adoración y demás, serán algunas veces para agradar al hombre o agradar a Dios. No nos preguntemos tanto eso, ¿cierto? Luego, Lucas nos está afirmando algo que es maravilloso, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando dice, y la mano del Señor estaba con ellos, está usando una expresión del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esa expresión es muy rutinaria, pero básicamente lo que está describiendo es la intervención activa de Dios en la historia. Entonces cuando dice, y la mano del Señor estaba con ellos, es que el Señor estaba actuando en vivo y en directo. Allá, en un ambiente idolátrico de baja moralidad, de permisividad, donde hay un grupo pequeño de gente que de pronto no es muy reconocida, ahí estaba la mano del Señor actuando con ellos, ¿cierto? Entonces, la razón del fruto que se dio allá, porque dice que muchos aceptaron al Señor, no fue por el carisma de los predicadores, porque hablaba bonito, porque era una persona inteligente, porque era elocuente al hablar, no. No fue el diseño de una campaña, no fue un posicionamiento, fue la intervención activa del Señor la que generó eso. Fue Dios mismo quien generó ese resultado, ¿cierto? Y dice, un gran número que creyó se convirtió al Señor. O sea, ese tema de se convirtió al Señor, sin ir a la palabra, porque no los quiero enredar con la palabra, significa que se volvieron al Señor, que dieron un giro de 180 grados. Ese gran número dejó de ser personas que idolatraban, que tenían una cultura de sensualidad, que estaban en otros, para una conversión genuina. No fue una aceptación intelectual de Jesús, fue una conversión, ¿sí? Volvieron y se hicieron un giro allí. Entonces, es muy interesante porque tú puedes ver cómo la predicación del Evangelio, el predicar al Señor Jesús, cambió la vida de esas personas en medio de una cultura bastante compleja. Y a veces nosotros creemos que fulano no se va a convertir, ese no lo convierte ni el Señor, dicen algunos. Pero el texto sí nos está mostrando que la mano del Señor estaba obrando allí en medio de todo eso, ¿cierto? Ese giro de 180 años, de 180 días, perdón, de 180 grados, perdón, no es solo emoción o religión, es una transformación real de la vida, ¿sí? El verdadero poder estaba en Dios, no en ellos, ¿sí? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos no es solo si estamos haciendo cosas, porque podemos estar haciendo muchas cosas. La pregunta es si la mano del Señor está con nosotros, ¿sí? Si la intervención activa de Dios es visible en nuestras vidas, en medio de eso, ¿sí?
Cuando la mano del Señor está sobre una obra, no solo hay movimiento, hay fruto. Ahí hay fruto. ¿Sí? Entonces, mira cómo este primer movimiento nos muestra de cómo salieron ellos, que de pronto perseguidos, asustados y todo, pero el hablar del Señor genera, digo yo aquí respetuosamente, moveres extraños, ¿cierto? Y probablemente muchos piensan que solamente el problema a veces es la oscuridad. Y es un problema, evidentemente es un problema, pero no es solamente el problema, es si la iglesia sabe o no sabe entender hacia dónde quieren ir. Y en eso necesitamos sensibilidad. Y Hechos 11 del 19 al 30 nos invita a eso. Entonces, por eso les decía, seguramente nosotros estamos viendo el tejido, pero yo creo que veamos la trama del texto. ¿Hasta dónde estamos nosotros en esto comprometidos? Probablemente a nosotros muchas situaciones nos parezcan hostiles, nos parezcan difíciles. Es probable que ese escenario que le parezca a usted difícil o hostil sea el que Dios quiere donde usted testifique. Es muy probable que eso pase así. Y ese es el primer movimiento. Ahí vamos en el primer movimiento. El siguiente movimiento, o sea, el segundo, está en Hechos 11 del 22 al 24. Y dice el texto bíblico: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí, como podemos ver, que el texto confirma, que Dios confirma su obra a través de líderes espirituales sanos. ¿Sí? Entonces, hay una noticia, la iglesia está atenta a escuchar, a oír el actuar de Dios. Ellos dicen, la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Llegó a oídos de la iglesia, perdón. Llegó a oídos de la iglesia. Bueno, gracias. O sea, el texto nos está invitando a que la iglesia no se puede quedar sin discernimiento, pero de otro lado tampoco debe ser una iglesia que sofoque la obra de Dios, porque puede pasar un desbalance allí en ese sentido. No es una labor controladora. De Jerusalén no mandan a alguien para apagar el fuego, sino para verificar y para afirmar la gracia de Dios. Es lo que está pasando allí. Eso es lo que es un liderazgo sano. Que la persona, es muy bonito porque dice que Bernabé vio la gracia de Dios. Él no vio los defectos de la iglesia que estaba comenzando en Antioquía, sino vio la gracia de Dios. ¿Cierto? Y dice además que esa sensibilidad le permitió que él se regocijara y que además animara a todos. ¿Sí? Se alegró y exhortó. Eso es, primero discierne, luego celebra y después fortalece a la iglesia. Desafortunadamente, a veces no somos muy llamados a fortalecer la gente, a que persevere, ¿cierto? ¿Para que qué? Porque el texto dice para que muestren un corazón firme. Y nuestro llamado como personas creyentes, los que están en liderazgo, es llamar al otro, al que recién llega, a perseverar en el evangelio. ¿Sí? Pasa eso. Bernabé es un hombre evidentemente espiritualmente sano por su carácter,
Es una persona que está llamando a la iglesia a madurez en ese sentido. Entonces, nosotros necesitamos líderes que sepan ver la gracia de Dios. Líderes que no destruyan procesos, jóvenes por falta de paciencia. Y a veces somos demasiado impacientes. Pero Hechos 11 es un modelo donde le dice al líder, sea paciente, ¿sí? No llamen desorden a todo lo que no controlan. Eso es importante. Líderes que sepan discernir lo que Dios está haciendo, incluso en contextos imperfectos. Y ya vimos cómo era Antioquía, cómo era Dafne. Ya vimos eso. El contexto era imperfecto, pero él vio la gracia de Dios allí en medio de todos. Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Para decir que la gracia de Dios no solo crece, también se ve. Y ese es un diagnóstico bonito de liderazgo que podemos nosotros ver. Y digamos que en ese segundo movimiento del diagnóstico es que puede haber un liderazgo que anime y otro que controle. El primero es el modelo que nos muestra Bernabé y el segundo es el de probablemente una persona insegura, un líder controlador. Entonces, dentro del primer liderazgo nosotros vemos personas que buscan y celebran, que exhortan a perseverar en el Señor, que tienen fe en el futuro, que reconocen los límites. Y ya vamos a hablar del por qué ese liderazgo de Bernabé reconoce sus límites, contra un liderazgo que solamente busca fallas, que se siente amenazado muchas veces, que intenta aislar el grupo. Y evidentemente nosotros como creyentes debemos tener cuidado de lo que escuchamos, pero muchas veces también se limita a la persona para que crezca, porque de parte de algunos líderes hay esa inseguridad y digamos que en el fondo la exigencia de lealtad no es más que un temor a un método que no es bíblico. Entonces eso es clave porque un liderazgo sano tiene unas características que están allí, que dice que era bueno, que era lleno del Espíritu Santo, que servía. Hay, digamos, elementos allí que nos prueban que hay un liderazgo sano. Entonces, Dios confirma esa su obra por medio de líderes espirituales sanos. Estamos viendo cómo está todo el movimiento del texto. Primero, hay unas conversiones en medio de una crisis. Segundo, hay un envío para mantener la obra por medio del liderazgo sano. Entonces la gracia de Dios no solo crece, sino también se ve. Hasta ahí tenemos el segundo movimiento. El tercer movimiento va desde el verso 25 hasta el verso 26 y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. A mí me parece muy interesante porque es que Bernabé entendió algo que es esencial. Él entendió que no era él, sino que era la obra de Dios y que necesitaba a otras personas que tenían cualificaciones diferentes a él para poder fortalecer y nutrir a la iglesia. Si vemos el cuadrito ahí, Bernabé se trasladó 180 kilómetros desde Antioquía hasta Tarso. Esta mañana me decía un hermano, no, porque yo puse un ejemplo que eso era como ir de Bogotá a Pereira. Entonces me dijo, no, esos son como 374. Y yo le dije, pero pues es que son por avión 180. Son 180 kilómetros lineales. Pero más allá de eso, hay una decisión sabia y humilde de parte del corazón de Bernabé, y es que él va a buscar a Saulo. Él no quiso sostener la obra por sí solo.
¿cierto? Él no buscó un protagonismo personal en eso, sino que comprendió que una iglesia creciente necesita una enseñanza sólida, un acompañamiento espiritual y personas capacitadas para formar a nuevos creyentes en la palabra de Dios. Ese viaje de 180 kilómetros lineales es simplemente el compromiso de Bernabé por la formación espiritual de la iglesia. No bastaba solamente con crecer, porque ahí la iglesia venía y crecía y se multiplicaba. Entonces, ahí están mostrando dentro del texto unos pasos del crecimiento. Hay una conversión, hay una enseñanza y hay una identidad. Entonces, de pronto, pienso yo muchas veces que nuestra iglesia moderna hace muy bien la tarea de que la gente llegue, digamos, pueda pues entender atender el mensaje del evangelio, pero los procesos de consolidación en muchas iglesias no son muy sólidos y necesitamos, conforme a este modelo, que haya un proceso sólido en el tema de consolidación. Así que Dios consolida el crecimiento por medio de la enseñanza. Es importante. La iglesia que no enseña es una iglesia que no perdura. Seguramente va a ser muy fluctuante en eso. Porque sin formación el crecimiento se debilita. Pero con la enseñanza bíblica se desarrolla identidad, firmeza y transformación verdadera. Aquí se hace una imagen de un embudito que está como chévere, porque el embudo simboliza la palabra de Dios, que va moldeando que de manera progresiva al creyente. Eso inicia con una multitud de creyentes que tienen una fe inicial. Vean que muchos llegaron por el mensaje de algunos anónimos y hay una fe inicial, pero todavía ese grupo de personas son vulnerables a la superficialidad. Perdón, no sé si dije bien la palabra, pero sí. Son vulnerables a esa superficialidad. Entonces lo que está haciendo es quitando la falta de dirección y la influencia del mundo. La conversión era apenas el comienzo. Por eso la enseñanza sostenida se vuelve el valor central en el texto, porque dice que duraron un año. Duraron un año y durante ese año Bernabé y Saulo no solo predicaron, sino discipularon, acompañaron y formaron vidas. ¿Sí? Al final, por eso la ramita es el fruto de lo que está. Dice, el resultado es evidente. En medio de esa cultura perversa, por primera vez los discípulos son llamados cristianos. Y yo creo que históricamente el término cristiano no era un término muy bonito porque no se lo pusieron ellos mismos, sino era más bien, dicen algunos historiadores, como un término despectivo, llamar cristianos. Pero ese cristianos era una comunidad reconocible. Cuando antes eran anónimos, ahora se volvieron reconocibles. Son cristianos, tienen una identidad pública, es una comunidad reconocible porque sus vidas reflejan a Cristo en medio de una cultura pagana. Y allí se hace valiosísimo el proceso de enseñanza, ¿cierto? La vida madura lleva a un fruto espiritual, o sea, a que la persona tenga ¿qué? Raíces profundas. Raíces profundas, y eso es lo que debe buscar la iglesia en el tema de la enseñanza, que las personas puedan adquirir ese tipo de raíces bastante profundas. Señores, no basta con que la iglesia crezca en número, debe crecer en identidad y madurez. Por último, nuestro cuarto movimiento, que va desde el verso 27 hasta el verso 30, y dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo. Aquí es interesante que pasa algo, y es que la iglesia es sensible a la dirección de Dios, ¿cierto? Está diciendo que esta comunidad es sensible porque Lucas nos muestra que la iglesia no solamente era una iglesia evangelizadora ni formadora en la doctrina, sino que también era una comunidad que tenía sensibilidad a la dirección de Dios. Que mientras la iglesia seguía creciendo y madurando, Dios habló por medio de profetas que descendieron desde Jerusalén, ¿cierto? Entre ellos uno llamado Ágabo, quien estaba guiado por el Espíritu y quien anunció que habría una gran hambre sobre la tierra. El mensaje no era muy chévere, pero era cierto, porque el mismo texto corrobora que ese hecho sucedió durante el tiempo de Claudio. Históricamente Claudio reinó entre el año 41 y 54 de nuestra era, de la era cristiana, y en ese orden de ideas eso es verificable históricamente, o sea, el anuncio tuvo un cumplimiento de tipo histórico. Pero lo más impactante de esto no es solamente que la iglesia tenía una sensibilidad a la voz de Dios y a la voz del Espíritu, sino que la iglesia tuvo una respuesta inmediata a eso, a ese llamado. O sea que no es solamente que escuchó la profecía, sino que los discípulos no se quedaron impresionados por el anuncio ni lo redujeron a una mera espiritualidad. Ellos lo que hicieron fue algo claro: determinaron, enviaron y socorrieron. O sea que hubo una fe en acción. Entonces, muchas veces, trayéndolo a la práctica, nosotros escuchamos cosas, pero no lo ponemos en la práctica, no hay esa sensibilidad tan marcada a veces. Es interesante ver cómo en esta iglesia uno podría hablar de una inversión de los roles misioneros, porque si nos damos cuenta, al comienzo del relato, es desde Jerusalén la iglesia madre donde envían gente, ¿sí? Donde edifican las personas, donde tienen cuidado de ellas, pero a la voz del llamado a esa hambruna que iba a haber, la iglesia respondió. Y estamos hablando de una iglesia joven, no sé si pequeña, porque la iglesia dice que gran número se agregaba, seguramente era una iglesia grande, pero la iglesia rompió ese paradigma de ser esa iglesia tradicional que solamente recibe del que es mayor que ella y espera siempre a que le den. Ese modelo tradicional normalmente piensa en relaciones de dependencia. Pero el texto de Hechos nos está invitando a que hay una relación de interdependencia. Y allí cada uno dio conforme tenía. Si tenía mucho, dio mucho; si tenía poco, dio poco. Pero es una iglesia que da y que recibe, que aprende pero que también sostiene, que colabora en lugar de competir. Entonces ese es el modelo de iglesia. Yo decía en el primer servicio que sería importante en un tiempo libre de ver cómo hay una evolución de la ofrenda a lo largo del libro de los Hechos, qué pasa en Hechos 5, Hechos 4, cómo era la ofrenda y cómo llega aquí en Hechos 11, pero pues no lo vamos a hacer en este momento. Entonces, la iglesia empoderada produce acciones concretas de amor. Entonces ahí estamos viendo cómo el texto de Lucas nos está invitando a nosotros a madurar, a decir: oiga, no hay iglesias que sean superiores ni inferiores, hay iglesias que aprenden a sostenerse mutuamente.
Y nosotros debemos tener esa misma dinámica que nos está enseñando el texto allí. Está diciendo, hay una inversión de los roles, porque no solamente se queden en esperar en recibir, ellos no tuvieron, digamos, ninguna dificultad en poder hacer ello. Entonces, vemos que Antioquía podríamos concluirla después del verso 30 como una iglesia madura, sensible a la voz de Dios, formada en la verdad y movida a una solidaridad desde el punto de vista práctico. Pasó de ser una comunidad que recibe ayuda a convertirse en una iglesia madura que también envía y sostiene a otros. Cuando Ágabo habla de la hambruna, los creyentes responden con solidaridad y envían ayuda a Jerusalén conforme lo que cada uno tenía. Conforme lo que cada uno tenía. Esto revela que ya no estamos, o ya no está esta iglesia por lo menos enfocada en sus propias necesidades, sino que está comprometida con la misión y con el cuidado del cuerpo. Esa, digamos, es la enseñanza clara de esto. Entonces, como podemos ver nosotros, si nosotros estamos siendo empoderados para testificar como iglesia, el libro de los Hechos en el capítulo 11, en los versos 19 al 30, nos muestra un modelo de iglesia bastante interesante y tristemente a veces bastante distante de nuestra iglesia actual, ¿no? En que el texto nos muestra cómo Dios no es violentado por medio de la crisis, cómo personas del común pueden predicar el evangelio y encuentran el respaldo del Señor, pero también hay una iglesia que es viva, que tiene la capacidad de entender y ser receptor de lo que Dios está haciendo, para que a través de un liderazgo sano, maduro, pueda ayudar al creyente a edificarse y que éste pueda encontrar identidad y que esa identidad se refleja al final en amor. Entonces el texto, de una muy buena manera, pareciera simple si lo miramos desde su tejido, pero su trama es compleja. Y básicamente esta es la enseñanza del texto. Quisiera por favor que oráramos un poco, cerráramos los ojos un momento y dirigiéramos una oración. Señor, te damos gracias por el poder de tu palabra, Señor, porque sabemos que hay pecado, Señor, en la humanidad. Pero así como hay pecado, también hay necesidad, Señor, en medio de los pueblos, Señor. Y tú nos formas, Señor, para que nosotros llevemos el mensaje de tu evangelio, de tu verdad, de la persona única e incomparable del Señor Jesús, para que vidas sean cambiadas, naciones sean transformadas, Señor, para que el corazón que es un corazón de piedra y duro sea transformado, Señor, en un corazón de amor, que sea capaz de mover, Señor, todas circunstancias. Te pedimos, Señor, con humildad, que abras nuestros ojos espirituales y que a través de la Escritura nos muestres la verdad de lo que tú nos quieres enseñar, a través del privilegio de predicar el Evangelio, Señor, y que con denuedo podamos, Señor, nosotros abrir nuestras bocas y que vidas sean transformadas, porque tú estás allí obrando, Señor, actuando, Señor. No nos dejes ser indiferentes, Señor, a lo que tú haces, Señor, a tu obra poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.